Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar, esta vez en una serie temática de Encuentros con las Filosofías. Una serie temática propone acercamientos específicos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Nos encontramos en la serie temática Filosofía Práctica, una propuesta del Centro Filosófico Amautay, un colectivo formado por filósofos y filósofas que colaboran en conjunto para fomentar la filosofía en la sociedad latinoamericana. Su objetivo principal es acercar los temas de debate filosófico a audiencias más amplias y desean desafiar la rigidez de las fronteras que a menudo impone la filosofía académica. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y con una cálida bienvenida recibimos al invitado de esta semana, William Cárdenas Marín. Él es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Bolivariana, magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Bolivariana, maestro en administración de instituciones educativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como docente de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, integrante del grupo de investigación Filosofías del Lenguaje y de la Ciencia en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, consultor filosófico del grupo Amautay. Con William Cárdenas, como parte de la serie temática Filosofía Práctica, conversaremos acerca de la temática claridad conceptual. Bienvenido, William. Muchas gracias, Edison. ¿Qué tal, Tito? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Iniciamos este encuentro acerca de claridad conceptual preguntando a William Cárdenas ¿qué se puede comprender como claridad conceptual en la vida cotidiana? Muy bien. En la vida cotidiana, claridad conceptual implicaría tener los criterios adecuados en torno a un concepto, a un término, a alguna palabra. Algo tan simple como un término, definir un término, tiene que ver con aclarar el panorama de lo que reflexiono. Entonces, en pocas palabras, claridad conceptual es eso, conceptos definidos que me permitan entender, comprender mejor el entorno. Está bien. Y entonces, ¿cuál es el valor o el uso de claridad conceptual en filosofía o para filosofar? Muy bien, ahora sí, en términos filosóficos, la claridad conceptual ha estado presente desde los inicios de la filosofía, en los griegos. Si nosotros recorremos un poco de historia, vemos que Sócrates buscaba eso a su manera, ¿no? Con la pregunta. Si trabajamos algunos de los diálogos, claro, de Platón, donde uno de los interlocutores era Sócrates, podemos notar que lo que buscaba Sócrates era aclarar las ideas. Ese proceso mayéutico de hacer que surja del interlocutor, o sea, del otro,
la respuesta a una interrogante era nada más que un proceso socrático de depuración conceptual. A ver, tú me estás diciendo esto, pero ¿qué pasaría en este sentido? Y comienza a trabajar todos los criterios, depurar. Ese proceso de limpiar, es bonito el término ahí, es como una limpieza conceptual para eliminar lo que entorpece la comprensión del término, del concepto en este caso, y dejar aquello que, lo más cercano a lo que se quiere dar a entender. Entonces, vemos eso en los griegos. Más adelante tenemos a Guillermo de Ockham, y él también, miren, la filosofía está presente en la claridad conceptual con con su forma de sintetizar el lenguaje, la navaja de Ockham. Hacer una economía del lenguaje. ¿Por qué? ¿Cuál era el criterio aquí? Y esto es típico en los latinoamericanos, en la cotidianidad. Nosotros somos personas de mucha palabrería, la labia, ¿cierto? Somos labiosos. Entonces, el más hablador es el que tiene mayor impacto. Pero, cuando tú preguntas, ¿qué se le entendió? Ahí viene el problema. Porque no necesariamente a mayor cantidad de palabras sigue una claridad conceptual, sino solamente son elementos que entorpecen la comprensión. Por eso Ockham dice, no tanta palabrería. Si algo se puede explicar con menor cantidad de palabras, es mejor hacer. ¿Por qué? ¿Qué está buscando él? Claridad en los términos. Si inserto más términos o me invento más términos para explicar un concepto, estoy haciéndolo mal. Si no, tenemos que simplificar. Mucho más adelante tenemos a los filósofos analíticos. Nuevamente, en la filosofía aparece el tema de la claridad conceptual y eso era clave. ¿Por qué? El mismo problema. En la cotidianidad, cuando las personas hablan, normalmente no entienden de lo que están hablando. Y eso comienza a generar confusiones. Genera confusiones en la cotidianidad y obvio, también generó confusiones en la filosofía. Entonces aparecen estos analíticos y dicen no, nuevamente, claridad conceptual. Necesitamos que los conceptos estén bien definidos. Tanto así que, por ejemplo, Wittgenstein en el Tractatus, bueno, ahí ya fue como que llevarlo al otro lado, la parte lógica, ¿no? Pura. Y decir, miren, aquí están los problemas de la filosofía, son problemas del lenguaje. Aclaramos los problemas del lenguaje y solucionamos los problemas de la filosofía. Un poco ahí petulante, ¿no? Al decir, bueno, solucioné los problemas de la filosofía con el Tractatus, solucioné todo, me voy. Pero no quedó ahí la cosa. Aunque tenemos ya en filosofía, como puedes ver, por largo tiempo, en conexión filosofía y realidad, el problema de lenguaje cotidiano, de la palabrería y el problema de la claridad conceptual. No tenemos conceptos claros cuando hablamos, creemos que estamos en lo correcto, pero después nos damos cuenta que no era el término adecuado o el concepto estaba mal comprendido. Entonces, ahí me surge una pregunta. Regularmente hay referencias a conceptos, pero entiendo que también se puede y se debe distinguir entre conceptos filosóficos y conceptos científicos, porque tienen algunas especificidades, por lo que eso resaltaría la importancia de claridad conceptual en filosofía. ¿Esto es así? Por supuesto. Eso sería como los saltos entre disciplinas, ¿no? Existen ciertos conceptos que a veces se toman y se descontextualizan. Entonces, voy a ir con los ejemplos populares, el típico que aparece por ahí. Cuando se está hablando del tema de Dios y demás, sale alguien, un iluminado, y dice, no, Dios no juega a los dados. O Einstein creía en Dios y él decía que Dios, y comienza. Pero hay que entender que Einstein era físico, ¿no? Y cuando a él le preguntaban, yo creo en Dios, que si cree en Dios, él decía, sí creo en Dios, pero en el Dios de Spinoza. Creo en el Dios de Spinoza. Claro, normalmente la gente toma el Dios y lo lleva a su comprensión de Dios. Ahí comienzan los Dios conceptuales. ¿Sí ves? Es algo que aparece en la cotidianidad
que aparece en filosofía, que aparece también a veces por ahí en física, no sé si recordamos a Stephen Hawking, también hablaba sobre Dios, ¿no? Como que saltaba campos ahí un poco. Pero cuando Einstein decía, creo en el Dios de Spinoza, la idea sería, la claridad conceptual te exige entender en qué campo y sobre qué estaba hablando cuando dijo yo creo en el Dios de Spinoza. ¿A qué se está refiriendo Einstein? Entonces, ¿qué nos tocará ir? Primero recurrir a qué es Dios para Spinoza, ¿no? Entonces compete leer a Spinoza, entender. Y una vez que entiendo a Spinoza, digo, ya sé a qué Dios hacía referencia Einstein, que era algo más aproximado como un Dios orden, armonía, algo así. Pero necesito entenderlo. Claro, el problema está en que no siempre se tiene, sobre todo en la actualidad, el tiempo como para decir, a ver, este concepto, entonces me voy a leer 3 libros para aclarar el concepto. Y ahí viene el tema de la discusión en filosofía. Entonces, ¿cómo al menos generamos consensos conceptuales para entendernos y para poder comunicarnos? En torno a este tema, me encanta, hay un debate bien bonito entre Bertrand Russell y Copleston, si no me equivoco, sobre la contingencia de Dios. El debate sobre la contingencia de Dios, lo pueden buscar, en YouTube está, hay transcripciones, hay traducciones, cualquier cosa, son unas 15 páginas. Entonces, Bertrand Russell comienza diciendo, a ver, analítico, ¿no? Vamos a comenzar por definir en este debate sobre la contingencia de Dios, ¿qué entendemos por Dios? Entenderé por Dios, y comienza a dar los criterios, entenderé por Dios esto, esto, esto. ¿Está usted de acuerdo? Y el interlocutor le dice, estoy de acuerdo. Listo, comenzamos o continuamos con nuestra discusión. Esa es una forma linda de aclaración conceptual, ¿no? Es tener claro, vamos a hablar sobre Dios, pero esto es lo que entiendo por Dios. Si no se aclara, ahí sí estamos perdidos. Entonces, ya sea en el campo que sea, en la cotidianidad, en la filosofía, en cualquier ciencia, ¿qué entendemos por Dios? ¿Qué entendemos por, aparecen términos, complejidad? ¿Qué entendemos por mente? ¿Qué entendemos por alma? Hay que entender los conceptos. Si no, comenzamos a hablar cualquier cosa y hacemos préstamos semánticos, tomamos palabras y las aplicamos a otras cosas que no tienen algo que ver. Esa sería ahí la distinción que compete. Ya, de hecho, hablando en filosofía práctica, diríamos, una de las cosas que últimamente se ha puesto muy en boga es el asunto de los diálogos. Entiendo que es una herramienta utilísima para que el diálogo se constituya, fluya, sea realmente un diálogo, tener y aplicar la claridad conceptual como una condición básica para que exista un diálogo. Lo mismo entendería, y esa será la siguiente pregunta, los usos de claridad conceptual en la educación. Pero no quiero saltarme de algo que ahora que estamos en esta crisis política y se habla mucho de los diálogos, me parece que ahí justamente es donde la claridad conceptual debería ser una herramienta de gran ayuda. Por supuesto. La idea, retomo, la idea del habla, bueno, en cualquier idioma aparece, pero más en el habla hispana he visto, no existe un debido hilo argumental. Y si existiese el hilo argumental, el primer punto es conceptos. Incluso en algo tan simple, cuando se trabaja en el tema de lógica, tenemos concepto, juicio, razonamiento. Es como lo básico para poder estructurar un argumento. Concepto, juicio, razonamiento. Lo básico es el concepto. También podría decirle términos, si ya vamos a aspectos más formales. Si el concepto no está claro, ¿qué proposición esperas? Si el concepto o el término no es claro, o sea, no hay una correcta definición, cuando yo lo pongo en un juicio, es decir, una proposición, y digo, la política es mediocre,
Mira algo tan simple como es, la política es mediocre. Claro, la gente va a decir, sí, la política es mediocre. Pero oye, primero, ¿qué es política? ¿Cómo entiendes política? Si por política te estás refiriendo a el presidente que acaba de declarar muerte cruzada, ¿no? Si te refieres a los asambleístas, se refieres a aquel político corrupto que apareció en televisión, ¿eso es política o es el individuo que ejerce la política en ese caso particular? Entonces, desde ahí, ¿qué comienzo a hacer? Depurar. ¿Qué me compete hacer? Comenzar a conversar. ¿Con quién? Con quien tú quieras. Yo me voy a saltar un poquito al ámbito educativo, pero con este tema de la política. Justo en este semestre yo estoy trabajando en la asignatura Políticas Educativas, Política y Legislación Educativa. Entonces el punto de partida siempre es saber política. ¿A quién le gusta la política? Y de 20 estudiantes, todos dicen, no, eso no sirve. Es un asco. Y claro, uno escucha eso y a ver, bueno, pero vamos a entender primero qué es política. Y cuando comienzas a entender qué es política, nos damos cuenta que todos estamos inmersos en una dinámica política. Y más bien la política es la que dinamiza, si podemos recurrir hasta los griegos, ¿no? La que dinamiza la sociedad y la que permite movimiento ante el Estado. Pero la gente normalmente entiende como política partido político y no es así. Por ejemplo, ahí si alguien quiere aclarar la cuestión, podría recomendar a Alain Badiou que es política, es una pequeña conferencia. Y ya, se aclara el concepto y ya dices, oye, estuve mal. No es política lo que yo quería decir. Y comenzamos un proceso de aclaración conceptual que es clave. Porque si alguien tiene ya claro esto, va a decir, oye, yo también hago política. En mis relaciones personales estoy haciendo un acto político. Entonces el juicio, la política es mediocre, no tiene sentido. No tiene sentido, anulado. Gracias a la aclaración de conceptos, el juicio se estructura de mejor manera. Y obvio, después viene un argumento más fuerte. Pero nos saltamos de un concepto no bien definido a un juicio falso y a un argumento que por secuencia lógica será inválido, pero que la gente lo toma como, sí, la política no sirve, meterse a político o hacer política es robar. Oye, aclara los conceptos primero, en algo tan sencillo como eso, Edison. Claro, muchas gracias, William. Y ahora la pregunta en términos de filosofía práctica mismo en la educación. La claridad conceptual, entiendo, una herramienta para desarrollar el pensamiento, aprender a pensar y, como todos, a filosofar. Sí, voy desde lo básico. Los profesores cuando se encuentran con un niño, creen que este niño ya tiene los conceptos cargados. O sea, se saltan a pensar que los conceptos se establecen como una especie de universales. Ya, yo mencioné a Ockham. Desde Ockham, él tumba eso. Dice, no, esos de los universales hay que analizarlos súper bien. No existen conceptos universales, al parecer. ¿Quién sabe? Se pensaba que Dios era un concepto universal, pero ha habido algunos estudios en lingüística que tal vez dicen, no, parece que tampoco es. Pero no tenemos, imagínate un niño que va a la escuela y el profesor le saca un concepto de una sin definir el concepto. Creo que ahí los niños, la filosofía de los niños para niños es clave porque los niños son más analíticos que cualquiera. Porque el niño pregunta, ¿y eso qué es? Es una pregunta por una determinación conceptual. O sea, está viendo algo. Por ejemplo, yo estoy viendo la taza. ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? ¿El adulto qué hace? A veces da una respuesta burda. Eso es una taza. ¿Y para qué sirve? Para tomar agua. Ya no molestes. Haces preguntas absurdas. Cortamos lo analítico. Y lo necesario en filosofía, hay que recordar que la filosofía surge como un cuestionamiento para el entorno, para el mundo. Entonces, cuando el niño pregunta, no es porque el niño sea tonto, sino que él tiene una inquietud por entender ese concepto. Y si fortalecemos el concepto, tenemos una mente más lúcida a futuro. Igual sucede con los adolescentes. A veces creemos que los adolescentes solo preguntan por preguntar. No necesariamente es así. Quieren saber. A ver, ¿cómo defines esto? Entiende.
¿Qué es una crisis existencial? ¿Creen, por ejemplo, un adolescente tranquilamente va a decir, ay, se me dañó mi cargador, tengo una crisis existencial? ¿En serio le llamas crisis existencial a que se te dañó el cargador? Entonces comienzas el trabajo con adolescentes. Igual con los adultos. A veces nosotros creemos que algo está pasando o creemos que entendemos de una manera que está errada. Ahí entra la claridad conceptual para hacerse práctica filosófica. A la final, todo esto de aclarar, estamos haciendo una filosofía asentada. Ser filosofía no necesariamente es hablar de términos complejos, sino simplemente explicar. Y en educación es clave eso, explicar a qué nos referimos con cada concepto. Tomar un ejemplo que a veces se suele trabajar. Cuando habla sobre, sobre la madre, típico, ¿no? Se habla sobre la familia, sobre mamá, papá, abuelos. Entonces comienzas a hablar sobre papá como alguien todo amoroso o una mamá como alguien toda amorosa. Y comienzas a trabajar con eso. Los profesores dan por supuesto que todos los niños han tenido la misma experiencia que se ha vaciado en el concepto de madre. Entonces, a partir de esa experiencia que el profesor tal vez idealiza, porque es posible que ni los mismos profesores hayan tenido esa experiencia de familia, de madre, de padre, comienzan a explicar algo que nada tiene que ver con los conceptos, con lo que está cargado. Entonces es como, no hay el asiento, primero empírico, y después no hay el asiento conceptual como para trabajar el concepto de mamá siempre es amorosa, papá siempre es amoroso. Y el niño que tiene un padre alcohólico, que llega a la casa y lo golpea todos los viernes y los sábados, ¿qué concepto de padre tiene? Y llegas a la escuela y le dices, papá es amoroso y se preocupa por cuidarte, pero el niño no lo va a poder manifestar. Imagínate un niño de 4 años, de 5 años, no lo va a poder exteriorizar. No va a poder decir, mi papi no es así. ¿Qué va a hacer? Comienza el conflicto conceptual. ¿Con qué concepto te quedas? Y comienza el lío. En adolescentes igual. En adolescentes comienzas a trabajar conceptos como el amor. Y está claro el concepto de amor. ¿Será que el mismo profesor tiene claro el concepto de amor? Como para poder vaciar, como para poder llevar ese concepto a alguien más. ¿Y será que tienen la misma experiencia de amor? Solo imagina a un joven al que le digan, amor es lo que tu mamá o tu papá sintieron por ti, pero el niño fue abandonado y vivió con su tía toda su vida. Destruido el concepto. De entrada. Entonces, ¿qué educación tienes ahí si ni siquiera tienes la capacidad de definir conceptos y aclararlos con el interlocutor? Ahora, eso va a ser muy complicado, ese rol de queda la pedagogía o la didáctica. Es complicado eso con 30 estudiantes, ¿no? Con 30 estudiantes no vas a ir aclarando concepto uno por uno, sino que, ¿qué le queda al docente? Le queda solo partir del concepto que él tiene, que en muchas ocasiones también está errado en él, no está debidamente ubicado. Y eso va a generar líos terribles en la argumentación, en el razonamiento futuro. Y avanzando en la filosofía práctica, entiendo yo que una de las actividades que se desarrolla con mucha importancia es la asesoría filosófica. Y tiene también mucho que ver con todo el asunto de lo que podríamos llamar salud mental. En ese sentido, uno de los elementos, me parece, que se utiliza en la asesoría es justamente ese. O sea, cómo leer la experiencia de quien sea de distinta manera mediante la claridad conceptual. ¿Es así? Claro. Sí, nosotros en Amautai hacemos acompañamiento, ya sea a individuos o a grupos. Y trabajamos esto. Primero, claridad conceptual. A ver, cuando comienzas a debatir, ¿qué quieres decir? Y resulta que en muchas ocasiones es tan difícil que hasta genera frustración en la persona. Me ha pasado primero, incluso como participante, después como acompañante, que es difícil que la persona ubique a veces lo que siente, lo que piensa. Y la idea de la filosofía aplicada aquí en la consultoría es, a ver, sácalo y explícalo. Es en realidad esto lo que sientes y es un proceso de acompañamiento bonito porque dices, esto es lo que sientes y comienzas a conversar y
da cuentas al final que no era el concepto inicial, sino otro concepto y se acomoda. Entonces la gente como que dice, ah, ya entiendo, ahí es bonito, justo esto que acabo de hacer. Ah, cuando una persona llega al, ah, ahí hay claridad conceptual. ¿Qué es lo que pasaba? Mira, yo me acuerdo cuando era estudiante de filosofía, tenía muchos docentes que hablaban de unos términos que nunca entendí. Es más, te aseguro que hasta ahora hay un par de términos que no los entiendo, que lo usaban, pero digo, ¿qué quería decir? Y en ese momento decía, no entiendo qué quiere decir. Y llegaba a decir, qué difícil es la filosofía, esto no es para mí. ¿Por qué? No había claridad conceptual. Lo clave entonces es, primero, por eso es bonito en los textos, los glosarios, porque te permiten definir, a ver, vamos a entender esto, esto, esto. Muchos autores ahora recurren a decir, entenderemos, sobre todo si son de línea analítica, en filosofía, incluso muchos científicos humanistas que cruzan estos campos, definen bonito, vamos a entenderlo en este sentido. Vamos a entenderlo de esta manera, no lo vamos a entender de la manera en que lo usaba tal, sino en la manera, y eso te da luces, pues. Entonces, cuando tú trabajas con la gente, tienes también esos criterios y explicas. Dices, a ver, vamos a usar este término, pero esto quiere decir esto, 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 esto. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, sí, interesante. Y llegas hasta encontrar ese es como un despertar. O sea, sería como decir, oh, eureka, lo he encontrado, pero nuestra forma es, oh, ya caché, ya entendí. Gracias, William. Entonces, la pregunta sería, si es tan importante, útil y beneficiosa el uso de la claridad o promover la claridad conceptual en todos los ámbitos de la vida humana, ahí me pregunto, ¿cuáles serían tus recomendaciones para decir, bien, la gente que esté interesada en aprender a manejar esta claridad conceptual, qué recomendarías? ¿Qué sugerirías de cualquier manera, no solo textos, sino recursos audiovisuales, películas, no sé? Uh-huh. Uy, ahí todavía sigo siendo un poco clásico, pero ya me quitaste la idea del texto de una. O sea, de entrada sí es práctico el texto. Ahí sigo siendo clásico, qué cosas, ¿no? Pero va a haber algunos, por ejemplo, canales de YouTube. Tranquilamente tú buscas claridad conceptual, filosofía práctica y encontrarás esos recursos. También existen estos audios, se me fue el nombre, podcasts. Los podcasts que trabajan el tema de forma muy interesante. Grupos también, existen grupos de filosofía práctica y aquí en Ecuador, por ejemplo, Mauta es uno de esos, ¿no? También tienes en México, Chile, en Perú, grupos de filosofía práctica que a veces ofrecen cursos largos, hasta diplomados. Aquí, por ejemplo, está ya en curso en el CEFIN de Fabián Mejía, un diplomado en filosofía para niños. Entonces es una forma de llevar no solo a través de la lectura, sino a través del ejercicio la filosofía. Son espacios bien bonitos, eso sería. ¿Y en textos? En textos ahí sí podría recomendar los clásicos, el Tractatus, no mentir, eso va a hacer que se vuelen de una. Russell era un poco más suave con eso, ¿no? Más suave y tiene unos textos bonitos. Hay uno, por ejemplo, que no es claridad conceptual de una, pero es la búsqueda de la felicidad. Es un texto muy bonito en el que tú vas entendiendo qué es felicidad, cómo él define la felicidad. El texto en sí me parece que es la conquista de la felicidad. Creo que ahí estoy mezclándole, ¿no? La conquista de la felicidad de ese libro, no es la búsqueda es la película una película que salió hace tiempo. Entonces, él sería una alternativa simple, pero de ahí hay diferentes textos que aclaran conceptos y te van explicando cómo tener claros los términos. Por ejemplo, en el ámbito moral, yo podría recomendar, tampoco habla directo de claridad conceptual, pero ves marcada ahí una tendencia a explicar el término. Existe un libro que se llama La virtud del egoísmo, de Ayn Rand,
es un trabajo sobre moral o ética objetivista, que se va contra la moral clásica, pero claro, al yo decir esto, la virtud del egoísmo de una choca, ¿no? Uno dice, ¿cómo? La virtud del egoísmo, pero si desde chiquito me enseñaron que el egoísmo es malo. Entonces el texto comienza a aclarar qué se entiende por egoísmo y va depurando ciertas cosillas que a veces no entendemos y creemos que el ego es algo malo, pero el ego, en los griegos, el sí mismo era clave. Si no hay un sí mismo instalado en el individuo, ¿cómo tienes una buena sociedad, un ambiente en armonía? Pero si no se entienden bien esos conceptos, comienzan a aparecer esos problemas. Y así aparecerán. Yo creo que los analíticos es clave en diversas vías. Por ejemplo, estoy chequeando un libro de Bennett, Hacker, Dennett y John Searle, en el que es un debate de 2 contra 2. Y Hacker es un analítico. Entonces, él hace una crítica a las neurociencias que están florecientes. Claro, es un libro del 2008, pero hace una crítica a las neurociencias que están florecientes porque dice que los conceptos que plantean en neurociencias no son claros y eso genera problemas conceptuales. ¿Qué vemos ahí? Claridad conceptual nuevamente, pero en un ámbito un tanto más relacionado con el mundo de la ciencia. Muchísimas gracias. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, William Cárdenas, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.